Si se confirman los informes que han llegado hace un puñado de minutos, Abu Yusef al-Turki es parte de la historia del terrorismo porque ya no le podrá hacer daño a nadie. Esas son las fotos del que sería su cadáver. Ese sería el resultado de parte de los bombardeos de la coalición en territorio de Siria, y este hombre era el líder de una de las facetas del terrorismo que opera en esa región, un grupo llamado Al-Nusra. Vamos a los detalles de lo que ha sido una jornada impresionante en este nuevo capítulo de la guerra contra el terrorismo. Veamos este reportaje de nuestro compañero José Antonio Évora. Por primera vez y en compañía de 5 países árabes, Estados Unidos lanzó ataques contra al menos 20 objetivos de los yihadistas del Estado Islámico dentro del territorio sirio. También anoche, y en este caso sin el apoyo de otros países, aviones estadounidenses bombardearon en la ciudad siria de Alepo una célula de Al-Qaeda conocida como Khorasan, que según información de inteligencia preparaba atentados dentro de Estados Unidos y en naciones europeas. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Bahrein fueron los primeros países árabes involucrados en la acción. Qatar también participó, pero no directamente en los bombardeos, que iban dirigidos sobre todo contra edificios en la ciudad de Raqqa, bajo control de Estado Islámico. Aunque el gobierno sirio anunció que Washington le había consultado antes de lanzar los ataques, Irán y Rusia dijeron que los bombardeos violan las leyes internacionales. Y aquí va paso a paso cómo se desarrolló el ataque. En la dolorosa sinfonía de la guerra, los instrumentos mejor afinados generan explosiones devastadoras. La primera andanada surgió de barcos estadounidenses y exclusivamente fue estadounidense. Misiles Tomahawk como estos, que tienen la capacidad de recorrer cientos de millas y generar un impacto con precisión absoluta. Con una ventaja adicional, no se pone en riesgo a ningún piloto. El destino: instalaciones de este nuevo grupo terrorista en la mira de los Estados Unidos. Khorasan, separado de Al-Qaeda y con planes similares para generar destrucción con atentados con bombas sofisticadas. Luego, oleadas en las que Estados Unidos tuvo la delantera, pero fue acompañado por aviones de varios países árabes. Primera oportunidad para el F-22 de los Estados Unidos, una aeronave que está diseñada para evitar el radar e incluso lleva los misiles dentro del fuselaje en lugar de en las alas o la panza como estos otros aviones. F-15, F-16 y F-18, en este último caso partiendo de un portaaviones. Además, los llamados drones o aviones sin piloto que tienen la capacidad de ser disparados con control remoto desde muy lejos. Ejemplos de los resultados mostrados hoy por el Pentágono. Aquí, un edificio antes y el edificio después. Sí, parece intacto, pero si se fijan a la derecha en el techo, y esto es lo que mostraba el general que lo explicó, equipo de comunicaciones muy importante completamente destruido. En este otro caso, un edificio que lo consideraban un centro de control y comando. Desde allí aparentemente será difícil ahora controlar o comandar algo. Así quedó. Y esto, el único video mostrado al mediodía, un área de concentración de dirigentes terroristas, de algunas de las principales figuras de este grupo ISIL. El resultado, numerosas explosiones y, según datos adicionales, aparentemente numerosas bajas de los terroristas. La bienvenida para el teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez. Señor, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto decirle bienvenido también al profesor Daniel Álvarez, director interino de la Iniciativa para Centro de Estudios Mundiales Islámicos de la Universidad Internacional de la Florida. Buenas noches. Gracias, Pedro. Su impresión desde el punto de vista de lo militar. ¿Satisfecho? ¿Sorprendido? ¿Qué le parece? Sorprendido no, porque llevábamos 3 semanas haciendo sobrevuelos sobre el territorio sirio, aparte de lo que los satélites han visto por el transcurso de estos años. Impresionado algo porque no fue el objetivo únicamente ISIL, se le atacaron los 3 enemigos potenciales de los Estados Unidos: Al-Nusra, que es la brigada que sí corrobora, digamos, como la auténtica brigada de Al-Qaeda; el ISIL, que es el objetivo principal, y este Khorasan, que es un grupo que no es tan combatiente, no es tan organizado, pero se les mandó un mensaje
que cualquier potencial enemigo de los Estados Unidos será atacado en este tipo de operativos. Parte de lo que dijo el presidente Barack Obama, y sobre eso le quiero preguntar al profesor. Aquí está el titular de nuestro gobierno. And once again, it must be clear to anyone who would plot against America and try to do Americans harm that we will not tolerate safe havens for terrorists who threaten our people. Sobre el mensaje me parece que hay poca duda. Lo llamativo es los mensajeros, que por primera vez desde la guerra del Golfo incluye a naciones árabes poniendo a sus militares también en riesgo en estos bombardeos. Eso es lo más importante de esta misión. El presidente en el pasado se le ha acusado de no actuar a tiempo, pero en el pasado ha estado solo. Ahora cuenta con 5 países importantes que sí están cooperando, no por palabras, sino por hecho. Pedro, esto es tan significativo porque significa que lo que el presidente está diciendo, no tengo una guerra contra el Islam, no estamos en una guerra contra los sunnis. Los mismos sunnis están dando cuenta que esto es un cáncer que ellos mismos tienen que eliminar. Esto no es la responsabilidad solamente de los Estados Unidos. De esa manera el presidente puede ganar no solamente una victoria militar, que esperamos que sea así, pero una victoria política, porque nadie puede acusarlo, excepto Irán, que era predecible que lo iba a acusar, de intervencionismo y tratar de apoderarse de territorio y volver una nueva reconquista. En otras palabras, el presidente está actuando de una posición de fuerza políticamente, porque nadie puede ensangrar el dedo diciendo, esta es una guerra inventada por ustedes. Los mismos árabes se dieron cuenta que hay un problema y ellos están poniendo manos a la obra. Me parece que es un triunfo político enorme para este presidente. Lo que están viendo es el trabajo de funcionarios de rescate en territorio sirio. Aquí lo que quedó de algunas áreas que se llevaron el impacto de estos misiles. En el 2003 tuve la oportunidad de verlo en persona en uno de los palacios de Saddam Hussein en Bagdad, y cuando uno de esos misiles Tomahawk pega en áreas incluso muy fortificadas, paredes que tenían, sin exagerar, más de 60 centímetros, más de 2 pies de grosor, se transforman en mantequilla cuando reciben golpes de esto. Y estoy hablando, y veo esas imágenes y era muy similar. Cuando se habla de poderío aéreo no hay duda. Ahora, la duda que hemos tenido siempre viene por otro lado. ¿Qué pasa en tierra? Bueno, fíjate, una cosa curiosa, Pedro. Ya esto, en mis cánones, cuando veo la salida de más de 130.000 refugiados durante el fin de semana del jueves, yo digo, aquí algo está pasando. En otras palabras, la inteligencia humana, Concilio Ciro, quien quiera, estaba informando lo que venía. Y esto es como en caso de huracán, que los pájaros y los animales desaparecen. Eso ya estaba mandando una señal. Pero lo interesante de todo esto es la precisión, como tú mencionas. Al tú disparar un misil Tomahawk, que puedo ponerlo por la ventanita de tu cocina, puede dar una columna principal a un edificio, hacer que colapse, que es como hemos visto, como la precisión de estos misiles, al igual que los misiles que se disparan de los aviones, es lo que hace esto un golpe contundente al principio. Pero aquí la duda va a ser quiénes vamos a tener sobre el terreno. O sea, lo importante es que ya empezó el operativo, que ya tenemos, atacamos los 3 frentes, o sea que aquí no es exclusivo. Aquí todo el que haya jurado una guerra contra el occidente de los Estados Unidos va a ser atacado, y fue conjuntamente en el primer día. A lo mejor el resto de los objetivos seguirán siendo predominantemente ISIL, pero ahora va al Nusra y va al tercer grupo también, Khorasan, que también van a ser objetivos continuos. Ahora vamos a hablar algo más de eso. Les puntualizo: Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein y también Qatar. En el caso de Qatar, es el único que no habría puesto material militar y por supuesto personal, puso infraestructura. Los otros, aunque no han querido entrar en detalles de cuánto y cómo, pero todos participaron directamente del bombardeo. Aquí está el ministro de Comunicaciones de Jordania. We do confirm that Jordan, since early in the morning, have striked against ISIS positions outside our borders. We think that terrorist organizations are targeting all countries in the region, and we think they continue to threaten the security and stability of this country. We will continue to identify and to attack the positions of these terrorist organizations in order to secure our country and our national interest. A veces no deja de ser irónico, ¿verdad?, pensar un poco aquello como, no me preocupan tanto los pasos de los terroristas, y entonces de repente, después de 3 puntos suspensivos,
hasta que me pisen un callo. Y No, esto es lo que ha ocurrido con estos no, países. de acuerdo. Pero lo que decía el coronel en la pregunta que tú le hiciste, el peligro aquí, todo esto se puede complicar. Ese es el problema. Claro. Porque una vez que, como los militares han dicho, Octavio, todos los hemos oído, que hay que poner botas en el suelo. La pregunta es, ¿botas de quién? ¿Botas americanos? ¿Estarían los árabes dispuestos a poner soldados árabes en ese suelo? Y segundo, ¿cómo desalojar a ISIS o al Nusra, a Khorasan, sin ir, como lo hicimos en Fallujah, ¿no?, hace muchos años atrás, casa por casa? Que eso me parece a mí que va a ser necesario, porque no hay forma, y los militares americanos lo han dicho, el coronel Octavio Pérez lo entiende, militarmente no se puede acabar con ese grupo si no vamos casa por casa. Pero está muy fluida la situación, porque fíjate, con la salida, el rescate o el pago de los rehenes que estaban en Mosul el lunes, ya hoy Turquía está cambiando de posición. Una de las posiciones que tiene Turquía en contra de que se arme el PKK, que es el partido del Kurdistán, que sean los primeros que pudieran entrar en esta área específica para ocupar el terreno, porque ese es el problema. ¿De qué vale que tú desahucies y elimines todo el armamento? Estos individuos se pueden, como dicen, se derriten en un poblado y vuelvan a reformarse. Claro. Y ahí es donde está el potencial. Está tan fluido sobre el terreno las cosas ahora que es posible que Turquía sí se brinde y deje que los Estados Unidos arme el PKK. Hay kurdos en Siria, hay kurdos en Turquía y en Irak dispuestos a entrar. Tú has señalado la llaga de lo que le molesta a Turquía. Ellos tienen miedo que el 19% del este de Turquía es kurdo. Claro. Y tienen miedo que estos movimientos son separatistas. Claro, crean ahí donde se va que vengan los kurdos y digan, Kurdistán. yo te voy a ayudar por un quid pro quo. Me tiene que dar un Kurdistán independiente. Siria y se hace el Kurdistán después del 1919. Cierro agradeciéndoles, primero, y lo más importante. Segundo, algunos detallecitos sobre Khorasan. Se dice que estaban muy avanzados en la elaboración de un plan para atentados terroristas, y lo que se ha filtrado en el correr de esta jornada es que incluían material explosivo que se licuaba y se transformaba como en una capa en ropa. En otras palabras, impregnaban ropa con lo que sería material explosivo, y eso se lo podía poner a alguien que tratara después de viajar en un avión. Están hablando también de explosivos que estaban en pasta de dientes, de esto se ha hablado en el pasado. Y un detalle que nos para los pelos de punta de los que estudiamos este tema, que habrían encontrado alguna forma de lograr un detonador estrictamente plástico, sin ningún material metálico, que siempre era un problema. Y una cosa bien importante, Pedro, en esto, el que estaba haciendo todos estos explosivos, que es un yemení, fue el autor de los calzoncillos de aquel 2009. O sea, que este es el individuo que está adiestrando esta brigada. Y el propósito de ello no es quién gana en Siria, el propósito es reclutar gente del occidente que tenga pasaporte europeo, americano, porque se le hace más fácil hacer estos individuos portadores de ese tipo de bombas y hacer un desastre. Y este es el elemento más brutal y extremista de los extremistas de Al-Qaeda, entrenados para asesinato y para llevar la guerra al nivel internacional. Por eso es un peligro para nosotros. Señores, muy amables. Gracias. Paréntesis al regresar, Venezuela. Un lugar alucinante donde los médicos, según el gobierno, son terroristas, los empresarios conspiran para destruir a quien le pase por el camino, aunque ellos empobrezcan al mismo tiempo. En fin, hay para entretenerse.